@Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Buenos días, iglesia. Es una alegría nuevamente estar reunidos contigo. Voy a invitar a que en el lugar en donde están cierren sus ojos. Vamos a levantar una palabra de oración en agradecimiento a nuestro Padre que nos permite mantenernos unidos como iglesia para adorar su nombre, para glorificarlo a Él. Le damos gracias, Jesús, por tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu promesa sigue en pie. Gracias por tu fidelidad. Gracias, papá. Muros rodeando esto. Pensé que querían, mas nunca me has fallado, Dios. Tú nunca fallas. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Vamos a declarar: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Declara con nosotros la noche. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Declaramos que confiamos En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Y hoy en el lugar donde estemos vamos a declarar y vamos a confesar, Señor, que sabemos que tú, Señor, es tu promesa, es tu presencia la que hace la voluntad, Señor. Es tu presencia la que hace el milagro. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestro esfuerzo. Es tu infinito poder, Señor, que puede abrir la mar, Señor. Pero hemos aquí dispuestos como herramientas para declarar. Vamos, vamos, ¿dónde estás? Vamos a declarar, vamos a declarar. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en
declaramos, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Siempre has sido fiel, Nunca tardarás. siempre has sido fiel, papá. Señor Jesús, sabemos que no prevalecerá ningún arma forjada contra nosotros, como dice tu palabra. Y creeremos, Señor, que la victoria viene. La victoria vendrá, Señor, porque la batalla es tuya, Señor. Hoy en el nombre de Cristo lo vamos a declarar y vamos a confesar todos unidos que la batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. Y sabemos cómo va a terminar. En victoria, en victoria, en victoria. No prospera el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, Declaramos, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Son tuyas, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo termina. Vamos, donde estás, declara con nosotros. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya, Señor. Y lo hemos confesado y así mismo lo creemos, Jesús. Que la batalla es tuya, veremos esa victoria, Señor. Pasaremos la mano. Señor, lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. De donde estás debes creer lo que estamos declarando. Todo lo que viene del enemigo lo transformas
transformas para bien, lo transformas. Vamos a creer, tú pide tu vida, todo espíritu de incredulidad y dilo. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, así será. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Esa promesa nos acorda a nosotros y creemos en. Querida familia, muy buenos días. De verdad que es un gusto podernos conectar nuevamente a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Estamos viviendo unos tiempos diferentes, unos tiempos en donde el Señor nos ha permitido que podamos estar reunidos en familia todos los días sin salir a ningún lado. Y yo sé que ha sido un tiempo precioso que hemos podido aprovechar para tener mejor comunión con Dios, mejor comunión con nuestra familia. Ha sido un tiempo de restauración. Y gracias le damos a Dios por este tiempo. A veces andamos en los corre-corres, con los afanes de la vida, con las preocupaciones, y este tiempo realmente pienso que ha sido un tiempo muy especial. Un tiempo en donde hemos podido reflexionar, en donde hemos podido restaurar relaciones familiares, en donde hemos podido restaurar nuestra relación con Dios en especial. Y le doy gracias a Dios porque Dios sabe sacar de algo malo algo muy, muy, muy bueno. Y lo que yo puedo apreciar es que este tiempo ha sido un tiempo de restauración. Y le damos gracias a Dios por eso. Aunque las noticias nos causen preocupación, nos causen temor, sabemos que el Señor tiene propósitos grandes con nuestra vida y que Él nos bendecirá y nos guardará. Hoy quiero que miremos un tema que tiene que ver justamente con eso, con el temor y la fe. La fe versus temor. Entre más fe tengamos, menos temor vamos a tener. De tal manera que no debemos dejarnos agobiar del temor, porque el dejarnos agobiar del temor implica que no estamos teniendo fe, que estamos desconfiando de las promesas que el Señor nos dio. Y el Señor nos dio una gran cantidad de promesas que hoy quiero recordarles para que nosotros podamos estar confiados en Él y podamos vivir y pasar este tiempo de preocupación generalizada, de angustia, confiados y tranquilos en el Señor, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, de tal manera que no tenemos por qué temer. Decía el rey David: ¿por qué te abates, alma mía, si aún he de adorarle? Y esto tiene que llegarnos a nuestro corazón.
Si usted tiene preocupación, si siente abatimiento por algo, adora al Señor, alábelo, porque Él es digno de toda alabanza. Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, y por lo tanto tenemos que estar confiados en su palabra. Amén. Cada día nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Dice la palabra de Dios que si buscamos su rostro y nos apartamos de los malos caminos y oramos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Este texto lo sabemos, pero a veces no lo ponemos en práctica. Y es necesario ponerlo en práctica y buscar cada día el rostro de Dios para que nuestra alma sea fortalecida. Por eso dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza. Pero a veces le damos más lugar al temor, a las preocupaciones, que a Dios. Tenemos que darle más atención a las promesas que Dios nos da, porque muchas veces creemos más en nuestras dudas y en nuestros temores que en nuestras creencias. Y nuestras creencias el Señor nos las dio precisamente para que nos sirvan para poder estar firmes en el día malo. Y sé que estamos pasando días difíciles, días malos, días en donde la vida está amenazada, nuestra misma familia, todos estamos amenazados. Sentimos temor de salir a la calle, tenemos temor de salir a comprar algo al supermercado, tenemos temor de darle la mano a alguien, de hecho ya no lo hacemos. Tenemos temor de ser contagiados, tenemos temor de morir. Pero dice la palabra de Dios, como decía Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De tal manera que no tenemos que tener temor de nada, porque el Señor está con nosotros y Él tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Hoy quiero que reflexionemos sobre este tema, el tema del temor, porque he escuchado a algunas personas que realmente están muy ansiosas con todo lo que está sucediendo, y aún nosotros mismos nos preocupamos por el temor. Pero quiero que analicemos un poquito de dónde sale el temor. Y quiero invitarlos a que miremos en nuestras Biblias, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, en donde vamos a mirar con detenimiento de dónde salió el temor. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente y le dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría, tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Aquí encontramos la clave. Aquí vemos una situación en donde el hombre cae en pecado por primera vez. Y cae en pecado por primera vez, y él sintió que estaba desnudo, que se había separado completamente de Dios, que la presencia del Espíritu Santo de Dios ya no le cobijaba. Se sintió desprotegido, se sintió expuesto. Pero él tuvo una idea genial, y la idea genial que tuvo fue hacerse unos trajes con hojas de higuera, con hojas de brebo. Imagínense ustedes lo que es hacer un traje, un vestido de hojas de brebo. Seguramente las hojas se secarían en un par de días y se destruiría completamente. En la primera carrera que pudieran haber hecho, seguramente se rompería.
Y esas son las soluciones que el hombre le da a sus problemas. Son soluciones aparentes, soluciones falsas, soluciones que realmente lo que hacen es tapar la apariencia nada más, pero el problema sigue vigente. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. Ahí nace el temor. El temor nace justamente cuando nace el pecado. Cuando nosotros damos lugar al pecado, ahí empieza a florecer el temor. Y por eso es muy importante que llevemos una vida de santidad. Por eso quiero invitarlos a que vayamos al arrepentimiento y le entreguemos al Señor nuestra vida, nuestras cargas, nuestras angustias, pero en especial nuestra vida de pecado. Y vamos a ver cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Vemos entonces, hermanos, que el temor viene de nuestra naturaleza adámica y viene como consecuencia del pecado. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nace el temor. Pero si estamos viviendo al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos bajo la protección de Dios. Y por eso debemos estar tranquilos, confiando en que Él proveerá todo lo que nos falta de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabremos que Él nos protegerá de las acechanzas del diablo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere minar nuestra fe. Y quiere decirnos que esto es el fin y que nos vamos a morir todos. Y quiere decirnos que no tenemos protección, pero esto es falso, es una gran mentira de Satanás. Porque el Señor ha prometido que Él nos guardaría, que Él nos cuidaría, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que no tenemos que tener temor, porque Él está con nosotros. Yo le doy gracias a Dios por esas palabras que el Señor nos da, por cada una de esas promesas, porque eso nos ayuda a reconfortarnos. Y es que el pecado entró al hombre a través de Adán, a través de un hombre, como dice en Romanos capítulo 5. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, cuando tomaron la decisión de desobedecer a Dios, conociendo el bien y el mal. Es impresionante, pero cada vez que nosotros pecamos, el temor crece. ¿Por qué? Porque estamos deliberadamente afrentando al Espíritu de gracia. Estamos deliberadamente pecando y desobedeciendo al Señor. Y esto viene como consecuencia también del temor de Dios que nosotros tenemos intrínsecamente. Todos sabemos que tenemos que tener temor de Dios, pero pecamos deliberadamente. Y esto es algo contradictorio, no entiendo por qué. Como decía el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. Pecamos sabiendo que eso no trae paz a nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que nos arrepintamos hoy, a que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y este tiempo es un tiempo de reconciliación con Dios, es un tiempo de compartir la palabra de Dios, es un tiempo de estar en comunión con Dios. Es un tiempo de enseñarle a nuestras familias el mensaje de salvación de Jesucristo y de escudriñar su palabra, meditar en ella y estudiarla todos los días. Hoy es el día de salvación. Hoy quiero invitarlos, hermanos, a que tomemos la determinación de empezar a hacer ese altar familiar si no lo están haciendo, y dedicar un buen tiempo al estudio y a la meditación de la palabra de Dios, para que nosotros encontremos en Él fortaleza, para que en Él encontremos esperanza. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Estamos viviendo unos tiempos en donde la consecuencia del pecado la estamos viendo. El mundo está paralizado completamente. Algo que jamás se había visto. Y todo por temor. Porque le tenemos temor a un enemigo que ni siquiera vemos. A un enemigo que nos hace sentir impotentes, que no sabemos cómo controlarlo. Ni la riqueza, ni el poder, ni las armas han podido contra él. Pero Dios sí puede contra él. Y por eso tenemos que clamarle al Señor que manifieste su poder para acabar esta pandemia cuanto antes.
Tenemos que orar y unirnos como pueblo cristiano, humillarnos delante del Señor y clamarle porque Él extienda su mano poderosa y sane esta tierra. Tenemos autoridad para hacerlo. Dice en la palabra de Dios que el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no nos hará daño. Pero para poder ejercer la autoridad tenemos que estar sometidos a la autoridad. Tenemos que entender que el Señor es nuestro dueño, nuestro director, nuestro gerente y que nosotros tenemos que obedecer su palabra para poder ejercer su autoridad. El Señor Jesucristo nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y prometió que nada nos haría daño. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconciliarnos con Dios. Empezar a vivir una vida de fe, una vida de obediencia de la palabra de Dios. Estar meditando en las Escrituras. El Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nos salga bien todo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos la palabra de Dios para hacerlo, tenemos a nuestra familia para que hagamos una oración en familia. La oración en familia es poderosísima. El Señor bendice a las familias y esto que está sucediendo lo ha permitido el Señor justamente para demostrar la importancia de la familia en la sociedad. Los gobiernos no pudieron atender la pandemia. Le transfirieron la responsabilidad a las familias para que atiendan a sus enfermos. Y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Hoy nos damos cuenta qué tan importante es la familia, cuán importante es la familia y tenemos que apreciarla. Y tenemos que apoyarnos en la familia. Tenemos que construir con la familia. Tenemos que apoyarnos unos a otros, orar unos a otros, edificarnos unos a otros. Y olvidarnos de esas actitudes que a veces nosotros tenemos, que decimos: no, yo ya le compartí, pero no quiere creer, no quiere caminar con Dios, entonces ya que mire a ver qué hace. No, dice la palabra de Dios que a los que dudan tenemos que convencerlos y a otros tenemos que rescatarlos de las garras del enemigo. Y dice también que a otros debemos tratarlos con misericordia, aún despreciando las ropas contaminadas por sus carnes. Tenemos que volvernos hacia la familia y tratar de ganarlos para Cristo. Son almas que se pueden perder. Y estamos en un tiempo de tribulación, en un tiempo de temor, en un tiempo en donde la gente no se explica lo que está sucediendo. Nosotros entendemos que es un juicio de Dios. Nosotros entendemos que Dios lo ha permitido por una razón, y es que el pecado había inundado la humanidad. La maldad había enceguecido al hombre y el hombre estaba obrando de acuerdo con ella. Estaba enseñando que lo bueno, es malo y lo malo es bueno. Estábamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estábamos legislando para legalizar el pecado. Estábamos promoviendo el pecado legal. Y esto realmente no es agradable a los ojos de Dios. Y vemos las consecuencias. Y vemos que Dios realmente no está muy contento con lo que está sucediendo. Estas nuevas ideologías que están polulando por el mundo entero, aún en los países más desarrollados, que están negando la presencia de Dios, están negando a Dios con sus actitudes. Hoy quiero invitarlos, hermanos, a que reflexionemos y que nos reconciliemos con Dios. Quiero invitarlos a que nos enfoquemos en llevar una vida agradable a los ojos de Dios, que volvamos a los principios y podamos encontrar en Dios fortaleza, podamos encontrar en Dios sanidad, podamos encontrar en Dios esperanza, que podamos encontrar en Dios esa habitación donde todos los días vamos a Él y le entregamos todos nuestros temores y nuestras angustias. Debemos reconciliarnos con Dios. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, como hemos visto, el pecado trae maldición sobre nuestras vidas, pero Jesucristo llevó la maldición en la cruz del Calvario. Él quitó toda maldición que había sobre nosotros. Y no solamente eso, sino que nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que aprender a resistir los temores, tenemos que aprender a resistir a Satanás y esas acechanzas del diablo. ¿Y cómo hacemos para resistirlas? Simplemente buscar una palabra, una promesa de fe, una promesa que el Señor nos haya dado, y en la medida en que nuestra fe va creciendo, el temor huye, porque la fe y el temor no son compatibles. Donde hay fe, no hay temor, y donde hay temor, hay escasez de fe. Dice la palabra de Dios que mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para agradar al alma del Señor. En Romanos 2:12 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos también con Él una nueva naturaleza. Es una naturaleza divina, es el Espíritu Santo de Dios el que recibimos, y es el que nos libra del poder de las tinieblas. El Señor nos ha guardado, nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha librado del yugo de la esclavitud del pecado. Y por lo tanto tenemos que nosotros reconciliarnos cada día con Dios y no dar lugar al diablo. Porque cuando le damos lugar al diablo, Él entra y se enseñorea de nuestras vidas y nos hace llenar de temor y de angustia, para que nuestra fe se minimice y descalifiquemos la palabra de Dios y no tengamos en cuenta las promesas que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios: no tema porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Estas promesas tenemos que tenerlas aquí en nuestra mente, tenemos que tenerlas siempre con nosotros y saber que el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos dio su Espíritu, nos dio un Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es parte de la naturaleza divina que nosotros recibimos. Y por eso el Señor nos dio un espíritu de cobardía, dice en la palabra de Dios en 2 Timoteo. Dice que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que se manifiesta en nuestras vidas inicialmente a través del amor, después del dominio propio y después del poder. Y por eso vemos que hay personas que oran y se ven milagros, son oraciones poderosas, porque primero han dado lugar al amor en sus vidas, que el amor de Dios llene nuestros corazones. El Señor dice en la palabra de Dios que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones para que nosotros seamos instrumentos de su amor. Entonces en este tiempo tenemos que dejar que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. Pero también tenemos que desechar el temor, no darle lugar al temor, no darle ningún espacio al temor, porque el temor daña nuestro amor y nuestra comunión con Dios. El Señor nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y tenemos que ejercitar también el dominio propio. Es cierto que el Señor nos dio el Espíritu Santo de Dios para tener dominio propio, pero nosotros somos los que tenemos que utilizar ese dominio propio para poder enfrentar las situaciones que vivimos día a día. El Espíritu Santo de Dios solo no va a obrar en nuestras vidas. Él necesita que nosotros tomemos la determinación de hacer uso de ese poder y de ese dominio propio que Él nos da a través de su Santo Espíritu. Igual que podemos hacer uso del amor que Dios nos da. En Cristo somos libres. Dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Hemos recibido un espíritu de adopción. El Señor nos ha adoptado como hijos suyos.
El Señor nos ama y Él tiene propósitos especiales con nuestra vida. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo con una razón, con un propósito. Y te escogió entre miles de millones de personas con un propósito, con un plan para tu vida. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por un accidente de la naturaleza. Estamos aquí porque Dios tiene un plan especial con nuestra vida. Y la vida que estamos viviendo aquí y ahora tiene una razón de ser en Dios. Hemos recibido un espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios papacito, padrecito. Podemos llamarlo con confianza, decirle, Abba, Padre. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor porque en este tiempo todavía puede ser hallado. Va a haber un tiempo en que se va a cerrar esa oportunidad. Pero en este tiempo todavía podemos buscar al Señor. Yo sé que estamos en los tiempos del fin. Yo sé que estamos en un tiempo de tribulación. Yo sé que la situación no va a ser la misma de aquí en adelante. Pero tenemos que buscar a Dios porque en este tiempo se puede buscar a Dios y Él va a ser hallado. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios. El temor de Jehová es tener un temor reverencial por agradar su alma. Es tener un temor reverencial hacia Dios por obedecer su palabra, por cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño y apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Es lo que tenemos que hacer. Yo sé que en este tiempo hay mucha preocupación, mucha angustia, mucha ansiedad, pero tenemos que buscar la paz y seguirla. Recuerden que Jehová es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27:1. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice el Salmo 34. Clamaron los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Tenemos que estar tranquilos y confiados en el Señor, porque Él nos va a librar de este tiempo, de esta situación. Cuando estamos con el Señor y estamos en comunión con Dios, tenemos luz, tenemos vida, tenemos paz, tenemos fe, tenemos de su Santo Espíritu que nos fortalece, que nos llena de su amor, de su poder y de su dominio propio. Tenemos vida eterna, prosperidad en Dios, gozo y paz. Cuando estamos apartados de Dios, estamos en incertidumbre, en oscuridad, en luto, en temor, en angustia, en depresión, en muerte espiritual, en esclavitud, en opresión, en pobreza, en escasez, en tristeza, en dolor, en ansiedad y en temor. Escojamos estar de la mano de Dios. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que pongamos toda nuestra confianza en Dios y que lo busquemos cada día y en Él encontremos fortaleza y en Él encontremos esperanza y en Él encontremos protección y en Él encontremos provisión, porque esta es su promesa, hermanos. Cada día tenemos que habitar al abrigo del Altísimo para que moremos bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, hermanos, los invito a que hagamos una oración. Vamos a orar y a pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas tus promesas, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque en ti tenemos paz, Señor. Gracias porque en ti, Padre Celestial, tenemos libertad, Señor. Libertad en Cristo, Dios. Tenemos fe, tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor, que nos fortalece, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, que mora en nuestros corazones, Padre Celestial, y que nos guía a toda verdad, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta situación que estamos viviendo, Padre Santo.
Pero hoy, Señor, determinamos, Señor, poner nuestra confianza en ti, Señor, y descansar en ti, Señor. Y entregarte, Señor, todos nuestros temores y nuestras angustias, Padre Santo, para que tú, Señor, seas obrando con poder y gloria en nuestras vidas, Señor, y colocando tu paz, Padre Santo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre Santo, y que la gracia tuya, Señor, nos acompañe, Padre Santo. Hoy colocamos, bendito Dios del cielo, a cada una de nuestras familias, Padre Celestial, a nuestros familiares delante de tu presencia, Señor, y te suplicamos, Señor, que seas tu Dios guardándolos y protegiéndolos, Padre Celestial. Bendícelos, Padre Santo, bendice a nuestro país, Padre Santo, bendice a Colombia, bendito Dios del cielo. Yo te clamo, Padre Celestial, por las autoridades, Señor, porque tú seas dándoles sabiduría de lo alto, Dios, para que puedan hacer un manejo adecuado, Padre Celestial, de esta crítica situación, Señor, que estamos enfrentando, Padre Santo. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tomamos autoridad, Padre Celestial, y quebrantamos, Señor, toda fuerza del enemigo, Señor, que ha venido a quitarnos la paz, Padre Santo, que ha venido, Señor, a robar, a matar y a destruir las finanzas, Padre Celestial, de nuestra nación y de nuestras empresas, Padre Santo, de nuestra vida, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, desmantelamos, Señor, todo plan de Satanás, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque está escrito, Señor, que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo y Satanás solamente vino para robar, matar y destruir. Pero estamos con Jesús y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ejercemos toda autoridad, Padre Santo, y echamos fuera de nosotros el temor, echamos fuera de nosotros, Padre Celestial, la angustia, la depresión, Señor, la incertidumbre, Padre Santo, porque sabemos, Padre Celestial, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque a través de tu palabra, Señor, podemos fortalecernos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, podemos llenarnos de tu presencia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu amor y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho y nos vemos en el devocional de las 8 de la noche. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Y hoy en el lugar donde estemos vamos a declarar y vamos a confesar, Señor, que sabemos que tú, Señor, es tu promesa, es tu presencia la que hace la voluntad, Señor. Es tu presencia la que hace el milagro. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestro esfuerzo. Es tu infinito poder, Señor, que puede abrir la mar, Señor. Pero venimos aquí dispuestos como herramientas para declarar. Vamos, vamos, ¿dónde estás? Vamos a declarar, vamos a declarar. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar
Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana.